Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por continuar, Señor, acompañándonos en este camino. Bendice a cada uno de estos jóvenes, cuídalos, protégelos, Señor. Permíteles buscar tu rostro, alabar y bendecir tu nombre. En tus manos los entrego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Abrimos nuestros cuadernos y vamos a poner la fecha del día de hoy. Listo, ponemos la fecha. Hoy día es 23 de septiembre del 2009. Profesor, ¿qué día era en primavera? Hoy era primavera, ¿no, profesor? Hoy ¿O día era... inicia la primavera, por eso temprano en la mañana los saludé por el día de la primavera. Sí, profe. Profesor, ¿qué día es? Miércoles. Miércoles 23. Miércoles 23. ¿Listos? Ahora ya no es tan peligroso afuera porque con el sol ya el virus ya no nos contagia mucho. No, sí, de todas maneras, hay que tener cuidado. Profesor, mi batería está en 7. ¿Y por qué? Pues hijo, has tenido que tenerla cargada. Hola. Sí, Claro. Mi batería está en 45. Estoy en ¿Dónde se lo cargo? Listo. Profesor, mi batería está en 76. Ya, está, muy bien. Espere, profesor. ¿Qué más? Espere, no voy a apagar nada. Lenguaje. Le pondré la batería, le agarrar pondré mi la batería. Le pondré la batería. A ver, tengo que ponerla acá y... Listo. Profe, A ya todos. conecté mi batería. Lenguaje Yo igualmente. notativo. ¿Qué, profe? Ahora sí. ¿Qué, profesor? Listo, jóvenes. Ahora sí. Para que se distraen demasiado. Entonces, vamos a trabajar el tema del día de hoy. La semana pasada trabajamos lenguaje connotativo. Hoy día vamos a trabajar el lenguaje denotativo. Muy bien. Quiero saber. ¿A quién le pregunto? A Jesús, que está con bastantes energías. Perfecto, Jesús. Jesús, dime, hijo, ¿qué es el lenguaje connotativo? Abre tu micrófono para que me respondas, hijo. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. ¿Qué más? De esta forma nos comunica únicamente información. Solamente información. Sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Ya, ¿qué más? Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en lo cotidiano y coloquial. Muy cotidiano y coloquial. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. A ver, ¿quién más? Gracias, Jesús, muy amable. Sumi, dame un ejemplo de lenguaje connotativo. Ya lo dijo Jesús. Nos permite y nos da la posibilidad de hablar de forma figurada. No solo comunica información, sino también nos comunica sensaciones y sentimientos. Entonces, a ver, dame un ejemplo de una oración donde estemos usando el lenguaje connotativo. Profesor, escucho bajito. Ah, ahora no me escuchas. Ya.
Sumi, ¿me escuchas ahora? Dame un ejemplo de una oración con lenguaje connotativo. ¿No me escuchas? No me escuchas. Perfecto. Escríbanme en el chat. Ya, escúcheme. Más vale pájaro en mano que que 100 Volando. volando. Muy Muy fuerte. fuerte. Listo. Muy Muy bien. Eso es una una oración, Profesor, un ejemplo. Preferiría más la voz bajita. Ya Está está. demasiado alto. Listo. Le bajo el volumen. Sí. Ya. Entonces, ese es el ejemplo de una oración en lenguaje connotativo. Vamos a trabajar ahora el lenguaje denotativo. ¿De acuerdo? Escúchenme. El lenguaje denotativo es un lenguaje con el objetivo acorde con la realidad. Es una forma de expresión. Se utiliza para decir las cosas tal como son o se presentan. ¿Lo puedo escribir en el chat? ¿No me escuchas? No lo entiendo. No le escucho Ya un poco bien. Listo. El lenguaje denotativo ahí está. Esta forma de expresión se utiliza las cosas, se utiliza para decir las cosas Profesor, el tal lenguaje denotativo. como son o o se presentan. ¿De acuerdo? Escribo eso que has puesto en el chat. Ya lo hizo. Está en el chat. Su objetivo es comunicar con toda claridad, por lo que el lenguaje denotativo es usado es usado con con el ánimo de de ser entendido por los oyentes sin usar ningún tipo tipo de de simbología. ¿De acuerdo? Sí. Está en el chat. Lenguaje denotativo. Esta forma de expresión se utiliza para decir las cosas tal como son o como se presentan. Por ejemplo, yo me paro al frente de ustedes y decimos, el profesor está al frente y quiere hablarnos. ¿De acuerdo? Sí. Listo. No estamos usando ningún símbolo ni nos está dando a entender algo. Nos está dando directamente cómo son las cosas. Gilmar, ¿cuál es tu pregunta? Abre tu micrófono, Gilmar. Gilmar, tu micrófono está desactivado. ¿Qué pasó? ¿Qué, profesor? ¿Tienes alguna pregunta? Ya le está, profe. Listo. El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o un dato. ¿De acuerdo? Sí. Listo, escríbelo. Para que no te olvides. Estoy escribiendo. Al decir que denota, estamos hablando de que lo está nombrando. ¿Qué dijo? Que cierren la boquita y que escuchen. Cierren la boquita y escuchen. Soy la 131 o la 132. Este no es, ¿cómo dice el libro? Este no es libro. No te estoy dando libro, hijo. Esto es cuaderno. Yo estoy trabajando
con tu cuaderno y te estoy explicando lo que es el curso. ¿De acuerdo? Listo, repito. El lenguaje denotativo se refiere al modo directo de hablar, o a un hecho o un dato preciso y específico. Cuando nosotros hablamos de que lo denota, nos referimos a que lo está nombrando. Denoto o hablo acerca de este aparato. O puedo hablar acerca de este adorno. ¿De acuerdo? Puedo hablar de este adorno. Entonces, no te estoy dando a entender, te lo estoy diciendo directamente. Dime, Jensis. En la mayoría de ocasiones se encuentran en los textos no literarios. Escribe. En la mayoría de los textos, en la mayoría de las ocasiones, se encuentra en textos no literarios. Ahora, a la hora de construir una frase con lenguaje denotativo, voy a darte algunas de las características, ¿ya? Para que tú puedas entender. Listo. Algunas de las características para tomar en cuenta. Vamos, escribe. Ya escribí, profe. Listo, hijo, perfecto, muy bien. Características. Bien. Atentos. 1. Es más importante el significado que el significado. Es decir, el énfasis de quien escribe o emite la información está en las ideas que se quieren transmitir, más que en la exploración de las palabras o el uso creativo de ellas. ¿Qué quiere decir? Que yo te estoy dando la información exacta y precisa. Tú no tienes que interpretarla. Por ejemplo, si yo digo, ella es bella, ¿tú qué entiendes? Repito, si yo te digo, ella es bella, ¿tú qué es lo que entiendes? Respóndanme. ¿Qué es bella? ¿Qué es hermosa? ¿Qué es bonita? ¿Qué es preciosa? Entonces, yo no te estoy dando a entender nada. Te lo estoy diciendo de frente. ¿De acuerdo? Sí, profe. A eso se le llama lenguaje denotativo. No te da a entender, te lo dice directo. Entonces, ¿ya entendiste cuál es la diferencia del lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir? Profe, no lo entendí. Que... Ya. ¿Cuál es la diferencia? Presta atención, Gilmar, para que puedas aprender. ¿Quién entendió la diferencia entre el lenguaje connotativo y lenguaje denotativo? Creo que yo. A ver, dime. Profesor, yo tengo una... A ver, Connotativo Romina, dime. te hace a entender algo y
lenguaje denotativo te lo dice de frente así. Así es. Así es. Perfecto. Perfecto. En la En la síntesis es así. es así. El El lenguaje connotativo te lo dice con con palabras que te hacen entender disimuladamente. disimuladamente. Por ejemplo, Por ejemplo, el profesor el profesor Julio Julio está está panchonchito. panchonchito. El profesor El profesor Julio ha ha subido subido de talla. de talla. No te está diciendo, No te está diciendo que el profesor Julio está gordo. te está dando Te está dando a entender. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Eso Sí. Eso es lenguaje con con notativo. notativo. No te lo dice de No te frente. lo dice de frente. Notativo. Te lo está dando Te lo está dando a entender. a entender. ¿Cuál sería ¿Cuál sería el lenguaje el denotativo? lenguaje denotativo? El profesor Julio está gordo. Perfecto. Perfecto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Muy amable. dice gordo. Entonces, escúchame. pues. Entonces, escúchame pues. Panzoncito. Escúchame. pues. Escúchame pues. Cuando yo Pregunté ¿qué es ¿qué lenguaje es lenguaje denotativo? La La respuesta que dio Romina es en un lenguaje es en un lenguaje denotativo. denotativo. Se lo dice de frente. No te lo Profe, se dice, escucha No te lo como dices un eco. ya, no te lo Ya, dice suave, no te lo dice suavecito. te lo dice de frente. En cambio, el lenguaje connotativo te da a entender. ¿Otro ejemplo? Y Provecho. yo ya entendí, profesor. Perfecto. Es que no está difícil. Profesor Julio, yo ya también ya entendí, profesor. Perfecto. Yo también entendí un poco. Entonces entendí. Yo también, profe. Vamos a dar otra característica. ¿De acuerdo? Listo. Ya, profe. Por lo que hemos dicho hace un momento, se entiende que la principal intención, sea cual sea la comunicación, sea el lenguaje connotativo o el lenguaje denotativo, la principal intención es de informar. La principal intención de estos dos lenguajes, tanto connotativo como como denotativo, es informar. ¿Se me escucha muy fuerte? Ya ahí, ya se escucha. Listo. Se Ahí escucha como un Ya. eco. ya, Sí, ahí está listo. bien. ¿Ahí se escucha mejor? ya, joven. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la segunda característica? A ver, ¿quién me lo dice? Característica. ¿Qué me lo dice? Por lo general, Se se entiende como su principal intención la de la de transmitir una información. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. No importa qué tipo de lenguaje sea, connotativo o denotativo, Lo que ambos quieren siempre es informar. Tercera característica. Vamos por la tercera característica, joven. Va. Va, Esa no es. esa no es. Va. Vaya. Va. Atento. Atentos. Esta es. Esta es. En En esta medida, una frase con con lenguaje denotativo debería poder leerse de una sola manera. de ¿De acuerdo? una sola manera. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya lo hice. ¿Por qué debería Sí. leerse de una sola Perfecto. manera? ¿Por qué debería leerse de una sola Porque manera? como te dice las cosas directas, Como dice las cosas directas, no necesitas otra no necesitas interpretación. otra interpretación.
Siguiente característica. Siguiente característica. En algunas ocasiones, el lenguaje denotativo se complementa con el lenguaje connotativo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Profe. Ejemplo. ¿Qué ejemplo hicimos hace un momento? Allá. Allá. El profesor Julio está gordo. No dijo gordo, Romina, no dijo gordo, Romina, dijo panchonchito, panchonchito. Subió de talla. Uy, no sé. Ya. Ya, Gracias, Romina. gracias, Romina. No seas tan específica. No uses mucho el lenguaje denotativo. Ya, escúchenme. Ya, escúchenme. El lenguaje denotativo como hace Romina. El profesor Julio subió de talla. No de peso. Ahora está panchonchito. panchonchito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Al usar las dos características que ha usado Romina, estamos hablando de que en algunas oportunidades es necesario hablar un lenguaje lenguaje denotativo y y apoyarnos apoyarnos con el lenguaje connotativo. connotativo. Esa chica es muy bonita. muy bonita. Tiene el pelo lacio, tiene el cabello limpio, el olor de su cabello es perfumado. Estamos usando los dos tipos de lenguaje. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Vamos a darle un ejemplo más ¿A quién? a todos. a todos. Ah, Sobre todo a Jesús. Que no quiere ser nada, Jesús. no. Listo. A ver, A ver, acá está. acá está. Un lenguaje denotativo nos puede ayudar en en nuestra explicación. Hoy asistimos al colegio y y la primaria. La La primera es la clase de matemática. A ver, ¿cuál sería de este ejemplo el lenguaje connotativo y cuál sería el lenguaje Profe, denotativo? nos quedan 8 minutos, ¿no? Sí, hijo. Listo. Listo. Hoy Hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemática. ¿Cuál es el lenguaje connotativo y cuál es el lenguaje denotativo? A ver, ¿quién me lo dice? Romina, vamos. Vamos, Jesús. Tú ya estás cantando, ya debes de saberlo. Ah, profesor, ¿qué dijo? Ahí está. Ahí está. Esa es Está la en el pregunta. chat, está en el chat. Hoy asistimos a... Jesús, Jesús, de una vez. ¿cuál es el lenguaje connotativo y cuál es el lenguaje denotativo? Rápido, joven. Rápido, joven. Asistimos Me estás preguntando, me estás respondiendo. respondiendo. Ya, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Dime. Asistimos. ¿Asistimos a colegio. dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es Profe, el eso? primero es el curso de De matemática. Tenemos que Tenemos que El identificar notativo qué es. es ¿Y cuál es Sería El curso de matemática es denotativo? ¿Por qué? ¿Por qué? el notativo. Muy bien. Que es directo, Jesús. porque es directo. Muy Está bien. diciendo directamente, Jesús, profe. Bien. Así es. Muy bien, así es como tú estás diciendo, Maicelo. Jesús, si tú no vas a estar en la clase prestando la atención como debe ser, te recomiendo que no estés en clase. Porque si yo estoy haciendo la clase y te hago preguntas y tú me dices porque así es no porque no deseas estar en la clase, no deseas escuchar ni aprender.
Entonces, si no Entonces, deseas, si no deseas, mejor entonces no estés en la mejor clase. no estés en la clase. ¿Me hijito? Ya, ¿Me, profe. hijito? Ya, profe. Listo. Bien. Lo Bien. que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es lo siguiente. es lo siguiente. Vas a Vas buscar a buscar 10 oraciones. 10 oraciones. 10 oraciones. 10 oraciones Yes. donde exista el el lenguaje connotativo y y denotativo. denotativo. ¿De acuerdo? Profesor, ¿De acuerdo? 10 de Dime, cada uno. Dime. No. No, 10 no. y en 10 esa misma y en oración vas a identificar esa misma qué opción parte es vas connotativo a identificar y qué parte es denotativo. partes denotativo. 10 oraciones connotativo y 10 oraciones no, digo, En la denotativo. misma oración, En la misma tiene oración que estar tiene las dos que estar circunstancias. las dos circunstancias. ¿Qué dijo, profe? Listo. Escúchame, ¿ah? Listo. Te lo escribo Escúchame, ahí. ¿ah? Te lo escribo ahí. ¿Qué cosa, profe? Se la escucha como Ejercicios. eco. Silencio. 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 Listo. Ejercicios. Listo. Ejercicios. Muy bien. Muy bien. Escribir. Escribir Una oración. una oración. Escribir Escribir una oración. Escribir una oración. una oración. Ya, profe. Con lenguaje. ¿Qué más? Espérate. Se Se está cortando. Con lenguaje ¿Con lenguaje? denotativo. 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 Ojo. Con esas palabras. 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 Oso. Denotativo. Papá. Profesor, mi teléfono. Profesor, ¿lo pusieron otra vez denotativo? Zorra. Oso. Papá. Zorra. Zorra. ¿No lo puede decir denotativo? Está, hijo, en el chat. Está, hijo, en el chat. Presa. Perro. Cabrón, está muy rápido. Listo. Escribir una oración. Escribir una oración con lenguaje denotativo con estas palabras. ¿Ya? ¿Listos? Ya, profe. Con estas palabras. ¿Listo? Escribir ¿Qué más, profe? una oración Con lenguaje con lenguaje denotativo. Denotativo. Con esas palabras. estas palabras. Oso. Oh, yo tengo sueño. Ya, Ahorita te vas a descansar. Ay, se me sale. ¿Qué A ver. Cámara doble. Oso marase. Compás. Listo. Oso cámara doble. Frega.
Ahí está. Oso, papa, zorra, fresa, perro, champú. Oraciones con lenguaje denotativo. Y una oración con lenguaje connotativo de estas palabras. Compás, cerdo, gasolina, cámara, sobre y fiera. No se le entiende. Sí, profesor. Está claro, está fácil y está sencillo. Lo tienes en el chat para que puedas copiarlo. ¿Ya, hijo? Ahora, profesor, muy rápido. Perfecto. Hazle una captura de pantalla y ahí vas a poder verlo. ¿De acuerdo? Ahí está otra vez. Ahí está otra vez todo. Hazle una captura de pantalla y después lo copias. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Listo, jóvenes. Escúchenme. Necesito esto